hasta ahora hemos visto selectividad, límite de detección y límite de cuantificación. Y vamos a seguir avanzando con el resto de los parámetros. Intervalo dinámico. ¿Qué es intervalo dinámico? Es el intervalo de concentraciones en el que el método presenta una sensibilidad apropiada a la utilización que se quiere hacer. Y por otro lado, otra definición que tenemos acá, y que sería otro de los parámetros a validar, otro en realidad no, o uno o el otro, el intervalo dinámico o el intervalo de linealidad, es lo que vamos a validar, ¿verdad? El intervalo de linealidad lo podemos definir como el intervalo de concentraciones en que la sensibilidad es constante. Fíjense la diferencia entre estos dos conceptos. En el caso del intervalo dinámico, hablamos de sensibilidad apropiada a la utilización que se quiere hacer. Mientras que en el caso de intervalo de linealidad, hablamos de sensibilidad constante. Ahí en la figura que tienen en pantalla, lo que estamos graficando es justamente un intervalo de linealidad, donde el rango de todas las mediciones es lineal. ¿Qué quiere decir? Que tiene una pendiente definida, una pendiente constante. Cuando hablamos de sensibilidad apropiada en el caso del intervalo dinámico, lo que estamos queriendo decir es que podemos utilizar, digamos, un método, o esto básicamente aplica cuando yo estoy haciendo uso de alguna técnica instrumental, donde no es necesario que la sensibilidad a lo largo de todo el rango sea lineal, no es necesario que se ajuste a la ecuación de una recta. Esa es la más sencilla que tenemos, pero generalmente la sensibilidad constante o el rango lineal generalmente es mucho más acotado de lo que puedo obtener en un intervalo dinámico. Esto se usa, por ejemplo, en algunas técnicas en absorción atómica, donde en lugar de usar la función lineal, puedo usar un ajuste polinómico con un rango, digamos, con un orden mayor que 1, por ejemplo, una cuadrática o un orden de grado 3, o funciones de otro tipo, según como sea la distribución de los datos, pero lo que me permite este intervalo dinámico es ampliar el rango en el cual voy a estar trabajando. No solamente me voy a quedar en el rango lineal, sino que puedo utilizar un rango más amplio. En cualquiera de los dos casos, cualquiera de los dos intervalos que yo utilice, voy a tener que evaluar, cuando vaya a validar el método, un rango donde el punto inferior de ese rango, sí o sí, va a tener que coincidir con mi límite de cuantificación, porque lo que nosotros queremos es cuantificar, entonces no puedo ir a hacer una evaluación del rango por debajo del límite de cuantificación, porque ya dijimos que en ese caso yo no tenía un dato, ¿sí? Yo lo que tenía era una indicación de que estaba por debajo del límite de cuantificación. Entonces, cuando yo quiera evaluar, cuando quiera validar un método en un rango determinado, el punto inferior de ese rango va a ser mi límite de cuantificación. Y el punto superior de este rango generalmente está definido por la sensibilidad que yo considere apropiada. En general, con esto nosotros nos manejamos con el R. Decimos, bueno, cuando tenga un R con 0,39, lo considero aceptable. Si son 4, obviamente que mucho mejor, pero bueno, el límite en definitiva lo ponemos nosotros, y lo ponemos en función de lo que consideremos una sensibilidad apropiada. En general, se considera apropiado cuando la diferencia entre la señal que me da el instrumento o que obtengo, digamos, con el método, y la que había predicho con digamos, la curva, cuando la diferencia entre esas dos es mayor al 3%, consideramos que, bueno, que la curva se cae y entonces deja de ser lineal en el caso de que esté hablando de un intervalo de linealidad. Entonces puedo tomar ese punto como punto
superior, cuando estoy teniendo una pérdida de sensibilidad mayor al 3%. Pero eso lo puedo cambiar, yo lo puedo definir, lo puedo aceptar de otra manera en función, o sea, el que conoce el método soy yo y depende de los métodos. Hay métodos donde los 4-9 se logran fácilmente cuando son métodos instrumentales y hay otros casos donde eso no es tan sencillo. Entonces, bueno, el rango lo defino en función de eso. En esta diapositiva les estoy mostrando el error asociado a la utilización de una curva de calibrado por encima del rango lineal. A ver, si yo definí que mi rango lineal llega, por ejemplo, hasta 40 ppm, y una muestra, según el cálculo o según la lectura, me daría por encima de ese valor, fíjense que yo me estoy exponiendo a cometer un error. Aquí en el diagrama, ustedes tienen un ejemplo de la absorbancia. Vean este punto rojo que les estoy mostrando acá. Este sería el valor de absorbancia que yo estoy midiendo. Si yo estoy por encima del rango lineal, yo lo que hago al utilizar esa curva por fuera, por encima de ese rango lineal, es asumir que esa recta continúa recta. Y la realidad es que eso, si yo salí del rango lineal, no es así, sino que la curva se cae. Entonces, el valor que yo calculo si estoy trabajando por encima del rango lineal sería el que me figura acá como un punto azul, ¿sí? Es esta concentración que están viendo acá donde tengo mi mouse, ese es el valor de concentración que obtendré si la curva de calibrado fuera lineal, pero no lo es. Entonces lo real sería el punto verde que ustedes están viendo acá. Este es el valor que correspondería a la muestra. Quiere decir que cuando yo trabajo por encima del rango lineal, lo que estoy haciendo es subestimando, o sea, estoy informando por defecto el valor de una muestra en este ejemplo que estamos viendo acá, ¿sí? Bueno, a ver, ay, otra vez. A ver, esperen un segundito porque otra vez esto... ¿Se trabó Miriam o hay algún otro problema? No, se trabó, no está avanzando la diapositiva. Puedes probar cómo hoy de volver a Sí, sacar la tratando pantalla de y salir, lo que pasa es que tampoco me responde acá. A ver, espera, voy a intentar sacarla y volver a compartirla. Bueno, la diapositiva que viene, como para ir adelantando, les voy contando que habla de cómo vamos a evaluar el intervalo de linealidad. Bueno, tal vez solo se trate de tener paciencia, porque cuanto más intento, me parece que más la trabo. Miriam, mira, mientras tanto, Andrea pregunta si el Sí, punto verde de la concentración no sería una sobreestimación. lo que pasa es que el que nosotros calculamos cuando estamos por encima del rango lineal es el azul. Nosotros, el verde sería el real, pero nosotros, al hacer el cálculo con una curva que consideramos que continúa lineal, estamos calculando el valor azul, y el que correspondería sería el verde. ¿Sí? Bien. Ahora Gustavo también hace una pregunta, a ver. A ver. Sí, Gustavo, te escuchamos. Con la intriga de, bueno, yo estoy muy acostumbrado a ver este tipo de
evaluación digamos, de verificación de linealidad de un método, el método es instrumental, ¿no es cierto? No lo estoy escuchando yo, Flor, ¿eh? No, se escucha muy bajito, Gustavo. ¿Querés probar de escribirlo por el chat? Bueno, dale. ¿Qué problema que estamos con esto? A ver. No, evidentemente es mi máquina, no. Ahí estamos viendo tu mouse, Miriam. Sí, pero vos sabés que no avanza. Ahí avanzó. Bien. Estamos. Ahí avanzó. ¿Querés? Si Gustavo nos dejó la pregunta, a ver si tiene que ver con esto, la respondemos. Flor. Sí, es que no, todavía no la he dejado acá en Bueno, el entonces sigo chat. avanzando con esto y en cuanto Dale. él la escriba, la respondemos. Dale. Bien. Bueno, estábamos con el intervalo de linealidad, retomamos, lo que seguía era cómo lo vamos a evaluar. Para evaluar el intervalo de linealidad tenemos que preparar un blanco y al menos 6 concentraciones del analito o 6 muestras fortificadas, ¿sí? De modo de construir una curva. Ahora, preferentemente las soluciones deben estar preparadas de manera independiente. Si yo estoy partiendo de un reactivo que lo peso, lo seco, lo peso, y hago la solución, en realidad debería repetir esa actividad para cada uno de los puntos de la curva. Ahora, cuando yo parto, y es lo más habitual, cuando yo parto de un material de referencia certificado, por ejemplo, que lo tengo en solución, en una solución concentrada, yo los puntos de la curva suelo prepararlos por dilución de ese estándar concentrado. Entonces, cuando tengo un material de referencia certificado y tengo un matrazo, una pipeta calibrada, o sea, tengo todo lo que son las medidas volumétricas bajo control, yo puedo considerar que haciendo diluciones de ese estándar concentrado me van a permitir obtener una curva veraz, o sea, que se ajuste a lo que realmente tengo. Cuando yo parto de una solución que yo preparo a partir de un reactivo, tal vez me convendría, como para cumplir con esto, si bien por ahí no preparar todas las concentraciones a partir de ese reactivo, puedo preparar aunque sea un punto medio de esa curva de la misma manera que preparé el más concentrado, como para chequear si tengo alguna diferencia con el estándar concentrado que había preparado inicialmente y del cual voy a hacer las diluciones, ¿sí? Acá en realidad recomienda que cada uno de los puntos lo haga de manera independiente, ¿sí? Secando y pesando el reactivo. Pero bueno, eso no siempre es posible porque a veces cuando tengo que preparar un estándar muy chico, la cantidad que tengo que pesar es muy pequeña, los volúmenes con los que me tengo que manejar son muy pequeños, entonces a veces es preferible diluir que preparar a partir del reactivo porque voy a tener menos error. Después que preparé ese blanco y las distintas concentraciones y que construí la curva, voy a analizar y voy a representar la señal obtenida o la lectura que obtuve del resultado de todas esas concentraciones, y en función de eso puedo definir el ámbito lineal y ver cuál es la linealidad, cuál es ese rango lineal con el cual voy a trabajar. Y es muy importante, como dice acá, como estarán viendo en la diapositiva, observar la linealidad en los extremos superior e inferior del intervalo de trabajo, porque generalmente cuando yo tengo una escala de patrones muy amplia, puedo tener desvíos de esa linealidad digamos, en la parte, en el límite inferior del rango o en el límite superior. Es donde es más común que pueda tener problemas, ¿sí? Vamos a ver otro de los parámetros que tenemos que validar, que es sensibilidad. No sé, Florencia, si la pregunta de Gustavo se refería a esto de los intervalos, y si querés que lo respondamos o seguimos avanzando con el otro parámetro que es sensibilidad.
Mira, lo que él preguntaba es si el tipo de verificación de linealidad es aplicable a métodos distintos de los instrumentales, como volumetrías de precipitación o complejometrías, y cómo se aplicaría en esos casos. Esa es la pregunta que ha dejado Gustavo acá por el chat. Sí, la linealidad es aplicable a otros métodos. Lo que pasa es que por ahí tenemos un método gravimétrico o uno volumétrico, donde la linealidad también está asociada, digamos, a los equipos que usan esos métodos. Porque fíjate que en un método gravimétrico, si yo no tengo una balanza que me esté funcionando bien, yo puedo llegar a tener problemas ahí también, ¿sí? O en un volumétrico puede ser que tenga problemas o que tenga algún límite en cuanto al rango en lo que la bureta me puede llegar a detectar, sea automática o no, ¿sí? En función de eso. No sé si con esto respondo lo que estaba preguntando Gustavo. Avanzo con sensibilidad y después, si eso no quedó claro, lo podemos retomar en el otro bloque, ¿sí? Perfecto, Miriam. Bien, sensibilidad entonces decimos que es la capacidad de un método para diferenciar dos concentraciones o dos cantidades muy parecidas. Y esto no solo queda restringido a la región de bajas concentraciones, aunque sí está relacionado con el límite de detección. Fíjense que el concepto acá también es aplicable a cualquier tipo de método. Este concepto de sensibilidad no solo es aplicable a un método a una técnica instrumental, ¿sí? En la técnica instrumental se ve claramente cómo la sensibilidad la puedo detectar en función de la pendiente de la recta de calibrado. Fíjense que ahí tienen dos rectas, una azul y una verde, donde la sensibilidad de la recta, la que está marcada en la recta verde, es mucho mayor que la que podemos observar en la recta celeste. Eso lo vemos en la diferencia que tenemos en los valores de la ordenada, acá donde les estoy mostrando. Quiere decir que entonces la curva esta verde es mucho más sensible, este método es mucho más sensible que el que tiene la curva celeste, porque para una misma diferencia en concentraciones tengo mayor respuesta instrumental. Bueno, y como les decía también anteriormente, en cuanto a la sensibilidad, en un método, por ejemplo, gravimétrico, puedo mejorar la sensibilidad si utilizo una balanza más sensible. En lugar de usar una balanza de 2 decimales, uso una de 4, voy a mejorar la sensibilidad del método. Bien, vamos a ver ahora otros parámetros que tienen que ver con la precisión que tenemos que validar en un método. Y dentro de lo que es precisión tenemos que tener en cuenta precisión, veracidad y exactitud, que son tres parámetros que están asociados. Veracidad lo definimos como el grado de concordancia que hay entre el valor de una medida y el valor real del mesurando. El error o sesgo será la diferencia entre el resultado de la medida y el valor real de ese mesurando, ¿sí? Fíjense, en el dibujito que tienen allí, tienen un blanco, y bueno, en este caso, ese valor central, ese valor real del mesurando, lo vamos a obtener de un material que consideramos un material de referencia, que puede ser, por ejemplo, un material de referencia certificado, ¿sí? ¿Cómo evalúo esto? Bueno, acá tienen distintas maneras. Uno es lo que les decía, por ejemplo, un material de referencia certificado. Otra forma de evaluarlo es comparándolo con un método de referencia. En general, digamos, dentro de los distintos métodos de ensayo, puede haber algún método que sea considerado de referencia o método patrón, que en general es un método muy antiguo, donde hay mucha información sobre ese método, donde se lo conoce muy bien, pero puede ser que ese método de referencia o patrón sea muy complicado, digamos, muy largo, muy tedioso, o que pueda ser reemplazado por algún otro método instrumental
y entonces que sea más sencillo, que sea más económico, que sea más fácil de llevar adelante, y entonces ese nuevo método instrumental yo puedo llegar a compararlo para ver si me da los mismos valores, a validarlo contra el método de referencia, que aunque sea más largo y tedioso, es el método que conozco, es, digamos, donde yo puedo anclar mis nuevos resultados, ¿sí? Otra forma de evaluar un resultado es analizar muestras adicionadas. Yo agrego el analito a una muestra y después cuantifico y veo si ese analito que agregué lo estoy recuperando, entonces voy a través de la recuperación que puedo hacer, también puedo evaluar si estoy trabajando bien o si me aparece alguna interferencia o estoy con algún tipo de error o sesgo en lo que yo estoy cuantificando. Y otra de las formas es el análisis de muestras sintéticas. Bueno, básicamente tener en claro que cuando yo quiero evaluar veracidad, como lo que quiero cuantificar es el error o el sesgo, yo necesito un punto a donde atar mi resultado, o sea, un punto que va a ser mi centro en ese blanco, ¿sí? Va a ser mi resultado verdadero. Oh, Dios, y otra vez. Bueno. ¿Cómo vamos, Flor? ¿Tenemos alguna otra consulta? Porque de vuelta esto... No vemos consultas, pero si alguien quiere aprovechar el momento puede levantar la mano y hacer una consulta por audio o escribir por el chat. Bueno, ahí parece que pudimos retomar. Sí, Vamos a ver si podemos seguir. Perfecto. Bueno, hablamos recién de veracidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar de precisión. Les decía recién que eran parámetros que estaban asociados, veracidad, precisión, y que ambos conformaban lo que llamábamos la exactitud. Definimos como precisión el grado de concordancia entre los resultados de ensayos independientes obtenidos en condiciones específicas. La precisión evalúa la dispersión de los resultados que se obtienen al realizar medidas replicadas sobre una misma muestra. La precisión la puedo medir en distintas condiciones. Una de esas condiciones son las de repetibilidad, ¿sí? Que son condiciones de mínima variación donde yo estoy evaluando del mismo método, los mismos equipos, el mismo analista, las mismas muestras, todo eso en un intervalo corto de tiempo y con condiciones ambientales semejantes. Entonces, evalúo el método a ver cómo funciona en estas condiciones. Otras condiciones para evaluar precisión son las de precisión intermedia, donde yo hago pequeñas variaciones a estas condiciones donde yo tenía todo igual, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, que tenga condiciones evaluar un método dentro de un mismo laboratorio, el mismo método, las mismas muestras, pero hago pequeñas variaciones. Por ejemplo, puedo variar el equipo, por ejemplo, si tengo 2 pHímetros, puedo medir pH en ambos equipos, o puedo variar el analista, o puedo variar el tiempo, o sea, puedo hacer todas las réplicas, las evaluaciones de ese método en 2 días seguidos, o en una semana y la siguiente. Entonces, a esas condiciones las llamamos condiciones de precisión intermedia o variación intermedia. Otras de las condiciones en que puedo evaluar la precisión de un método son en condiciones de reproducibilidad. Fíjense que acá
yo voy evolucionando desde condiciones donde todo era igual, ¿sí? Eran todas réplicas hechas en una misma tanda, que eran condiciones de repetibilidad, hacia condiciones donde voy variando distintas cosas. En estas de reproducibilidad, yo puedo tener el mismo método y las mismas muestras, pero trabajando en distintos laboratorios. Entonces ahí fíjense que estamos variando reactivos, equipos, analistas, condiciones ambientales. O sea, ahí tenemos una variación de las condiciones en que evalúo el método que son máximas. Este sería, por ejemplo, digamos, un ejemplo de esto sería cuando analizamos las muestras en un ensayo interlaboratorio, ¿sí? Las mismas muestras, o por lo menos porciones de una misma muestra, son analizadas en distintos laboratorios con condiciones diferentes. ¿Cómo evalúo precisión? Tendré que analizar estándares, materiales de referencia o muestras fortificadas en varias concentraciones y a lo largo del intervalo de trabajo, ¿sí? Fíjense que ahí les estoy poniendo que por lo menos la cantidad de evaluaciones que tengo que hacer tiene que ser mayor a 10, ¿sí? Y el análisis lo haré en las distintas condiciones que les mencioné recién, en condiciones de repetibilidad, o sea, todo igual, en condiciones de precisión intermedia, donde yo varío el analista, o varío un equipo, o varío un día, y en condiciones de reproducibilidad. Una vez que hice las réplicas y que analicé todas las muestras, voy a calcular un promedio, un desvío estándar, un coeficiente de variación, en esas condiciones en las cuales lo haya evaluado, y incluso ahí les incorporo que la participación en ensayos interlaboratorios me va a servir para evaluar los estadísticos en condiciones de reproducibilidad. Los resultados de esta evaluación, este promedio, este desvío estándar, este coeficiente de variación, van a ser los datos que voy a usar para decir que estoy validando el método, que estoy validando la precisión de ese método. Fíjense, para que les quede un poco más claro, en este gráfico, nosotros acá tenemos en el cuadrante superior izquierdo, ¿sí? A ver si ven mi mouse, ahí, tenemos que allí todos los resultados me han dado muy cercanos, me ha dado valores muy cercanos, y están en el centro, o sea que están coincidiendo con el material de referencia que yo utilicé. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso tengo buena precisión, porque todos los resultados son muy cercanos, pero además tengo buena veracidad, porque los resultados están, digamos, coincidiendo con el material de referencia con el cual yo estaba anclando los resultados. En el cuadrante superior derecho, yo tengo todos los resultados juntitos, quiere decir que mi precisión es buena, pero están desplazados del centro. Por lo tanto, tengo un error, tengo un sesgo, ¿sí? Tengo un problema de veracidad en esta determinación que hice acá. En el cuadrante inferior izquierdo, yo tengo los resultados con una dispersión muy grande, están separados los datos, pero todos están alrededor del centro. Quiere decir que en este caso tengo buena veracidad, pero mala precisión. Y en el último caso, en el cuadrante inferior derecho, fíjense que no tengo ni buena precisión ni buena veracidad, porque los resultados están todos dispersos y además no coinciden con el material de referencia que yo estoy usando, que sería mi centro, mi blanco, ¿sí? Entonces, en el caso del cuadrante superior izquierdo, tengo una muy buena exactitud, porque se suma la precisión más la veracidad, que en ambos casos son buenas. Ese dato yo puedo decir que es exacto, el dato que surja de ese método, ¿sí? En cambio, el caso donde peor estoy es el del cuadrante inferior derecho, donde no tengo ni buena precisión ni buena veracidad. Entonces, aquí les dejo la definición de exactitud, que es la proximidad entre el resultado de una medición
y el valor verdadero del mesurando. Es la combinación de ambas cosas, de precisión más veracidad, ¿sí? Otro de los parámetros que vamos a evaluar, cualquier duda que vayan teniendo, por favor, vayan anotándola y la vemos al final, ¿sí? Porque como no podemos estar intercambiando como en una clase presencial, bueno, vamos a manejarnos así. Miriam, nos quedan 5 minutos de esta clase. Vamos, si no llegamos a terminar con esta partecita, continuamos en el link siguiente, que es el que está previsto para consultas. Aviso por sí, si... Perfecto, Flor, perfecto. Vemos robustez y por ahí alcanzamos a ver incertidumbre y ya después cortamos y seguimos en el otro link, ¿sí? Perfecto. Bien, robustez, como dice ahí, es la capacidad de un método para resistir pequeños cambios en las condiciones operatorias sin que su funcionamiento se vea alterado. Fíjense que estamos hablando de pequeños cambios, ¿sí? Entonces, cuando voy a evaluar la robustez, identifico algunas variables que pueden tener un efecto crítico sobre otros parámetros, ¿sí? Las variables que habitualmente evaluamos cuando vamos a ver la robustez de un método puede ser el pH, puede ser la concentración de alguna de las soluciones, puede ser el orden en que adiciono los reactivos, puedo evaluar si agregar un reactivo u otro primero me cambia el resultado final, puede ser la composición y el caudal de la fase móvil, como dice ahí en técnicas cromatográficas, las variaciones de las condiciones ambientales, las longitudes de onda cuando yo estoy en algún método instrumental, o sea, hago pequeñas variaciones de la longitud de onda. Si tengo una longitud de onda definida que tengo que medir, por ejemplo, en 820, no es que me voy a ir a medir a 750, porque ahí no voy a detectar nada, pero a lo mejor puedo probar de medir en 819 o en 821, de manera de que si alguna de esas variaciones azarosamente pudiera aparecer cuando yo estoy corriendo el ensayo, yo con eso puedo evaluar qué efecto tiene esa variación en el resultado final de ese ensayo. Entonces, fíjense, les vuelvo a recalcar, cuando yo voy a evaluar la robustez de un método, tengo que hacer pequeños cambios, pero pequeños cambios que estén bajo control, ¿sí? No son cambios al azar, son cambios que yo defino, digo, bueno, voy a medir longitud de onda en 719, 720 y 721, y veo qué efecto tengo en el resultado final del ensayo midiendo en esas distintas longitudes de onda. Bueno, ¿cómo la evalúo? De la misma manera que dijimos anteriormente, vamos a analizar muestras realizando pequeñas modificaciones controladas en algunos de los parámetros del método original. Empleamos un diseño estadístico, esto es importante, no voy a hacer una lectura o un solo punto, tengo que usar siempre diseños estadísticos para que después yo pueda sacar conclusiones estadísticas, puedo sacar promedio, pueda calcular desvíos estándar, ¿sí? Yo necesito un diseño estadístico y analizar cada una de las modificaciones en condiciones de repetibilidad o de precisión intermedia. Para la evaluación voy a tener que hacer un análisis de varianza para cada una de esas modificaciones que hice y observar si existen diferencias significativas entre los tratamientos o si alguno de esos tratamientos o alguna de esas cosas que cambié afecta a otros parámetros, ¿sí? Si tenemos tiempo, ¿vemos incertidumbre, Flor? Tenemos 1 minuto, Miriam. Bueno, lo hacemos cortito. Incertidumbre, ¿qué es incertidumbre? Es la duda que se tiene sobre los resultados de una medición. Fíjense, decimos que la incertidumbre es un parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuibles al mensurando. La incertidumbre depende del método empleado y de las condiciones de uso, o sea,
del equipamiento, del analista, de las condiciones ambientales, de todo eso van a depender las incertidumbres.